Donde el diablo ve un gusano, el título, donde el diablo ve un gusano, Dios ve una mariposa. Y dice Zacarías capítulo 3, el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué. Preste atención. Y Satanás estaba al lado de Josué para acusarlo. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que el Señor te reprenda. Josué llevaba puesta ropa sucia. El ángel dijo: quítenle esa ropa en señal de santificación. Luego le dijo a Josué: he borrado tu pecado. Y esto dice el Señor. Ahora que estás santificado, ¿no? Si obedeces, podrás entrar libremente a mi templo, acceso a la presencia, como los ángeles que están aquí. Podrás entrar libremente a mi templo, como los ángeles que están aquí en el cielo. Después de disciplinarlos severamente, Dios permitió que el pueblo de Israel volviera a la tierra prometida con la condición de que edificaran un templo, una casa para Dios. Aunque al principio se demoraron, finalmente obedecieron. Y esa decisión de obedecer a Dios les trajo enormes beneficios, como nos trae a nosotros la obediencia. Entre otras bendiciones, Dios les protegió. Hubo una protección espiritual frente al mundo demoníaco. El mismo Dios defendió a Josué de las acusaciones que el diablo le hacía. Dice Zacarías capítulo 3, verso 2, el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Dios mismo defendiendo la vida de Josué, porque Josué le era obediente, había emprendido el camino de la obediencia y junto con Zorobabel y el pueblo de Israel estaban edificándole un templo, una casa para Dios. Y una de las bendiciones que trae la obediencia es la protección en el mundo espiritual. Dios rechazó las acusaciones de Satanás que hacía contra Josué, porque Dios vio en él a un hombre obediente. La obediencia te trae protección. Pero la pregunta que yo me hago en esta mañana es: ¿por qué razón el diablo apuntó directamente contra Josué? Podría haber acusado también a Zorobabel, que era otro de los líderes, o podría haber acusado a alguien del pueblo, pero se lo ve a Satanás al lado del ángel de Jehová, acusando solo a Josué. Josué era el sumo sacerdote, era el líder espiritual de toda la nación. Y Satanás sabe que si él tiene acceso a la vida del líder, también tiene el derecho legal para arremeter contra todas las personas que están bajo su liderazgo. Satanás aprobó autoridad espiritual en el seminario. Sabe más de autoridad espiritual que todos nosotros juntos. Él sabe que el hombre fuerte de la iglesia, de la célula, de la casa es el líder. Del trabajo es el líder. Él sabe que si toma al hombre fuerte de la casa, al hombre fuerte de la iglesia, al hombre fuerte, si él toma a ese hombre, entonces tiene el acceso a toda la familia en la fe o en la familia, en el hogar. Él sabe perfectamente, por eso va contra el líder espiritual de toda la nación. Sabe que si tiene acceso en la vida del líder espiritual, tendrá acceso para arremeter y pulverizar a toda la nación. Por eso va contra la cabeza. Piensa en Salomón. De ser un fiel seguidor y adorador de Dios, se convirtió en un devoto adorador de Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Salomón construyó templos para que todo el mundo le rindiera culto a Satanás.
Irónicamente, el hombre que construyó un majestuoso templo para Dios también diseminó de santuarios paganos a toda la nación, atrayendo la desgracia sobre todo el pueblo de Israel. En Primera Reyes capítulo 11, verso 4, dice: cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses. Léase demonios. Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. Y en la misma colina Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, donde se ofrecían niños en sacrificio. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Estos templos paganos, en realidad Pablo nos dice que se adoraba a los demonios. En 1 Corintios capítulo 10, verso 20, dice: esos sacrificios se ofrecen a los demonios. Esos dioses son demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Salomón atrajo la maldición sobre toda la nación. El diablo apuntó directamente contra Salomón, y cuando tomó la vida del líder, tomó toda la nación y atrajo la maldición sobre todo el pueblo. Dice Primera Reyes, capítulo 11, verso 39: por causa del pecado del líder Salomón, castigaré a los descendientes de David. ¿Te das cuenta? La desobediencia del líder deja sin cobertura a quienes lo siguen. La desobediencia de papá o de mamá deja sin cobertura espiritual sobre toda la familia. La desobediencia del líder de célula deja sin cobertura espiritual a quienes van a la célula. La desobediencia del líder en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, deja sin cobertura espiritual a quienes están debajo de él. Pero la obediencia del líder le provee una muralla protectora. No solo se beneficia a él, sino que beneficia a todas las personas que están debajo de su autoridad. Dice Zacarías capítulo 2, versículo 5: yo mismo, en un contexto de obediencia, Dios dijo: yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor, dice el Señor, y seré la gloria dentro. ¡Qué hermoso cuadro! La obediencia te provee un muro protector. Dios te protege alrededor. Hay un muro de protección alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, de tu economía, de tu salud. Hay un muro de protección alrededor. Y dice que la gloria de Dios está dentro, la presencia dentro, protección por fuera y presencia por dentro. ¡Qué hermoso cuadro para aquellos que deciden obedecer al Señor! No hay un cuadro más hermoso que saber que estamos protegidos como estaba Josué. Josué ya era obediente porque había comenzado a edificar la casa que Dios le pedía, y su obediencia le trajo protección. Dios mismo reprendió al diablo de su vida. Dios mismo no aceptó las acusaciones que Satanás traía contra él. ¿Por qué? Porque Josué era obediente. La obediencia te trae protección, un muro de protección alrededor y la gloria dentro, la presencia dentro. ¡Qué hermoso cuadro! ¿Te acuerdas de Job? Por si necesitas alguna que otra prueba escritural para convencerte de que la obediencia te protege espiritualmente. ¿Te acuerdas de Job? Dios afirmó en Job 1:8: siempre me obedece.
obedece en todo. Dios lo protegía porque Job le obedecía. Hasta el mismo Satanás reconoce que Job, su casa y su familia estaban protegidos. Dice Job 1:10. Siempre has puesto, Satanás, ¿no? Habla. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de Job, de su casa y de sus propiedades. La obediencia te garantiza la protección del rey y te da acceso a los beneficios del palacio. Pero si le agregas santidad, entonces, además de protección, tendrás acceso a la mesa del rey para disfrutar de su amistad y su comunión. Es tan importante lo que acabo de decir que lo voy a reiterar. La obediencia te garantiza la protección del rey. El rey, entre comillas, está obligado a proteger a aquellos súbditos hijos que le son obedientes. Todo entre comillas. Entre comillas, porque Dios no está obligado por nosotros, pero la obediencia te trae la protección del rey. La obediencia garantiza un muro de protección alrededor tuyo, de tu familia, de tu hogar, de tu salud. La obediencia. Hay garantía de protección del rey y acceso a los beneficios del palacio. Pero si le agregas santidad, entonces además de protección, tienes acceso a sentarte a la mesa del rey para disfrutar de la comunión y de la amistad del mismísimo rey. Te lo quiero probar bíblicamente. Acá tenemos a Josué. Josué ya era obediente. Josué, junto con Zorobabel y el pueblo de Israel, están edificando casa para Dios, están siendo obedientes. A causa de su obediencia, Dios lo protege y rechaza las acusaciones de Satanás. Pero ahora, cuando el ángel del Señor muda sus ropas sucias, cambia sus ropas sucias por ropas limpias, en señal de santificación. He borrado tus pecados. Pero ahora a la obediencia se le agrega santidad. Entonces, en este momento, el Señor le dice: tendrás acceso libremente a la presencia. Dice Zacarías capítulo 3, verso 7. Podrás entrar libremente a mi templo, como lo hacen los ángeles que están aquí en el cielo. Tendrás acceso libre a mi presencia. Pero ya era obediente, sí. La obediencia lo protegía. Pero ahora que es santificado, Dios le dice: podrás acceder libremente a mi templo, como los demás ángeles. Léase a mi presencia. La santidad nos da la comunión. La comunión con Dios está siempre condicionada a nuestra santidad. Zacarías capítulo 3, verso 3 dice: el ángel dijo: quítenle esa ropa. Luego le dijo a Josué: mira, he borrado tu pecado y te vestiré con las prendas finas. Y fue en ese momento donde Dios le dijo: ahora vas a tener acceso libremente a mi templo como los demás ángeles. No fue sino hasta que se santificó que Dios le dijo: podrás acceder libremente a mi presencia. Si pudiéramos entender esto. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 4 dice: procuren llevar una vida santa. La palabra santa incluye la obediencia. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor, no tendrán acceso a mi presencia. La obediencia te protege, te da acceso a la protección del rey y te da acceso a los beneficios del palacio. Pero si le agregas santidad,
tienes un valor agregado incalculable, que es entrar a la mismísima presencia del Señor, tener acceso libre a la mesa del Rey y disfrutar de su amistad. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. En su primera visión, el profeta Ezequiel presenció el momento exacto en que la gloria de Dios se retiraba del templo. Se retiraba del templo a causa de la falta de santidad. A la falta de santidad de los líderes y de la iglesia, la gloriosa presencia del Señor emprendió su retirada. Pero 20 años después el profeta Ezequiel vuelve a tener otra visión. En la segunda visión, 20 años después, ve que la gloria de Dios regresa al templo. ¿Pero a qué templo? Si el templo ya había sido destruido. El templo que había visto en la primera visión había sido quemado y destruido. ¿A qué templo se está refiriendo? ¿A qué templo la gloriosa presencia del Señor está regresando? Pues el templo al que se está refiriendo es a la iglesia. Es una casa futura que, a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, es evidente que se habla acerca de la iglesia, la casa de Dios hoy en día. Pero advierte lo que ve y lo que escucha Ezequiel acerca de la nueva casa, la iglesia, el nuevo templo de Dios que es la iglesia hoy en día. Advierte. Dice Ezequiel 43:7. El Señor me dijo: esta es la ley fundamental del templo, de la iglesia, de la casa. La ley fundamental del templo es santidad absoluta. La condición para que Dios habite la nueva casa sigue siendo la misma condición para que Dios habitara la antigua casa, el antiguo templo, la santidad. Por falta de santidad, Dios se fue del templo, y por la santidad el pueblo atraerá otra vez la presencia de Dios. La clave es la santidad. La falta de santidad alejó a Dios. La santidad de los líderes y del pueblo atraerá a Dios nuevamente. Por eso la ley fundamental del templo es santidad absoluta. La falta de santidad, insisto, aleja a Dios, mientras que la santidad es la condición necesaria para traerlo de regreso. ¿Te das cuenta por qué Josué y los líderes de Israel fueron santificados? Porque la falta de santidad le da acceso al diablo a nuestra vida. La falta de santidad le abre una puerta y le da acceso al diablo a tu vida. Pero tu santidad te da acceso a la presencia de Dios. La falta de santidad le da al diablo derecho legal y acceso a nuestra vida. Pero nuestra santidad nos da a nosotros acceso a la presencia de Dios. La obediencia te protege, pero la santidad te da acceso a sentarte a la mesa del Rey y disfrutar de su presencia. Muchos se quedan solo con la protección y muchos solo se quedan con los beneficios del palacio. ¿Por qué con tan poco te conformas? ¿Por qué conformarnos con tan poco? Cuando tenemos además la posibilidad de sentarnos con el Rey y disfrutar de su amistad
en la mesa. La santidad. La santidad. Déjame mostrarte otros ejemplos bíblicos. ¿Cuál fue la primera gran reforma de Ezequías, el rey, para terminar con la crisis nacional? El rey evaluó la situación. Cuando él sube al trono, el estado, la nación estaba en un estado calamitoso. Pero él se da cuenta que están como están porque se alejaron de Dios, y él sabe cuál es la respuesta para sacar a la nación de la crisis. Si nuestros gobernantes también pensaran de la misma manera, la manera en la que él piensa para sacar a la nación de la crisis es, y la sacó, comenzó santificando a los líderes y a toda la nación. Comenzó trayendo a toda la nación a los pies de Jesucristo, a los pies del Señor. Dice 2 Crónicas 29:4. Convocó a los sacerdotes y a los levitas, a los líderes, y les dijo: purifíquense ustedes y purifiquen también todo el templo del Señor. Y este no es un detalle menor, porque cuando David quiso traer a Dios a la nación nuevamente, mandó a santificar a los líderes y a toda la nación. 1 Crónicas capítulo 15, verso 11. David se reunió con algunos sacerdotes y levitas. En la reunión David les dijo: ustedes son los líderes, así que purifíquense y hagan que todos los levitas se purifiquen ante Dios. ¿Y qué pasó? Pudieron traer la gloriosa presencia de Dios. Pudieron traer el arca. La santidad es condición indispensable para que Dios regrese. Se hace a la manera de Dios o Dios no vendrá. Se hace a la manera de Dios o no tenemos comunión. No hay atajos. El único camino que te lleva a la comunión se llama santidad. Y buscale las vueltas que quiera. Pero el único modelo bíblico para entrar a la presencia de Dios es santidad. Sin santidad no hay comunión. Pero soy pastor, no hay comunión. Pero vengo a la iglesia todos los domingos, pero no hay comunión. Pero estoy en un ministerio, pero no hay comunión. Pero sirvo y no hay comunión. La única condición para la comunión no es que sea pastor, no es que sea líder, no es que venga a la iglesia. La única condición es que sea santo, es que te santifiques. Sin santidad nadie ve al Señor. Volvamos a Salomón por un instante. ¿Recuerdas lo que sucedió cuando Salomón dedicó el templo? Dice que la gloriosa presencia del Señor en una forma de nube llenó a punto tal que los sacerdotes no pudieron seguir con la ministración. Dice 2 Crónicas 5:14. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Pero Dios decidió visitarlos y tener comunión con ellos porque a primera hora todo el mundo se había santificado. Ay, si pudiéramos entenderlo. A primera hora todo el mundo se había santificado. Por eso Dios decidió visitarlos. Dice 2 Crónicas capítulo 5, verso 11. Todos los sacerdotes que se hallaban presentes habían sido santificados. Éxodo 19, 22 dice, agrego otros versículos, a los sacerdotes ¿quiénes son los sacerdotes hoy en día? Todos nosotros. No está hablando de una casta sacerdotal, hoy todos, dice la Biblia en 1 Pedro, todos nosotros somos sacerdotes. Dice a los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen. ¿Recuerdas qué llevaba el sumo sacerdote en su frente? Llevaba una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Éxodo 28, 36. Harás también una lámina de oro puro
y grabarás en ella santidad, consagrado al Señor. Está esa lámina sobre tu frente. La gente puede leer en el pastor, puede leer en ti. La gente puede leer santidad, consagrado a Dios. O estamos consagrados al pecado, estamos consagrados al trabajo, estamos consagrados a quien sabe qué otro Dios. O estamos consagrados, apartados, lejos del pecado, santificados en santidad para Jehová. Dice consagrado para Jehová, consagrado para el Señor. Había una lámina de oro en la frente del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia del Señor en el lugar santísimo una vez al año. Y para entrar ahí había que estar santificado. Hoy en día todos nosotros somos sacerdotes. Y si queremos tener acceso a la presencia del Señor libremente, necesitamos ser santificados. De lo contrario, no hay comunión. Pero yo sirvo los 7 días a la semana, pero no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay revelación. Y si no hay revelación, decime para dónde estás yendo. Porque solo tienen revelación y diseños de Dios aquellos que pueden entrar a la presencia de Dios. Y si no puedes entrar a la presencia es porque no hay santidad. Lo único que puede limitarnos a entrar a la presencia del Señor es la falta de santidad. Si falta santidad, no accedemos a la presencia. Y si no accedemos a la presencia, no hay revelación. Por eso Moisés bajaba del monte con un mensaje y con un diseño, porque había estado en la presencia del Señor. Y su rostro resplandecía por la santidad y por haber estado con el Señor. Tu primera cita. Descubre las claves para que tus oraciones sean contestadas. Aprende a escuchar la voz de Dios y experimenta la llenura del Espíritu Santo. Comienza a disfrutar de un verdadero avivamiento en tu vida. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. La base bíblica en favor de que la santidad nos abre un camino a la presencia del Señor es sencillamente abrumadora. Antiguo, Nuevo Testamento, Génesis, Apocalipsis, donde usted busque. El único camino que te conduce a la comunión, a la amistad con el Espíritu Santo, con Dios, es la santidad. Josué era obediente, pero solamente estaba protegido. Pero el día en que el ángel lo santificó y cambió su ropa, mudó su ropa sucia por ropas limpias. He quitado tu pecado. Desde ese día el Señor le dijo, tienes acceso libremente a mi templo como tienen los demás ángeles. Puedes entrar a mi presencia libremente. Y antes no. Sin santidad no. Con santidad sí. Hagamos un alto al mensaje de esta mañana y pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Basta de palabras y santifiquémonos. El diablo está observándonos cuidadosamente. Está esperando el momento preciso para reclamar el pago de viejas cuentas. El diablo sabe que si puede acceder a tu vida, va a acceder también, tendrá el derecho legal para arremeter contra todas las personas que están bajo tu liderazgo, sea en la familia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde sea. El diablo sabe eso. Y el diablo está cuidadosamente observándonos, buscando el momento preciso para traer la factura de viejas cuentas que no se han saldado. Y cuando menos lo espera, aparece el diablo revoleando en el aire la factura de la vieja cuenta que no hemos saldado con el Señor. Así le pasó a un hombre, hoy pastor, que conocía hace tiempo atrás en alguna de las provincias de la Argentina, no interesa cuál. Ese hombre, cuando era joven, tuvo una relación sentimental, emocional y sexual con una chica que no era su novia. Estando de novio, tuvo una relación según él pasajero, ¿viste? Como nosotros le camuflamos. Una relación pasajera, una relación que no era profunda, dice él. Se casó con su novia 20 años después, estando en el ministerio, en pleno auge de su ministerio.
El diablo te está cuidadosamente vigilando, y si el diablo todavía no te ha pasado factura por la cuenta no saldada, no es porque se olvidó, es porque está esperando el momento preciso para sacar mayor rédito. Y 20 años después apareció con la factura. La familia se entera de que él tiene un hijo, una hija, de esa relación de hace 20 años atrás, que ni él sabía. La esposa quiere divorciarse y los hijos no le hablan. La iglesia se viene abajo. El diablo reclamando la factura a una vieja cuenta que no había saldado, a algo que él creyó que porque había pasado demasiado tiempo, el diablo se olvidaría o Dios se olvidaría. Ni el diablo se olvida, ni Dios se olvida. ¿A dónde está nuestra teología? El diablo no se olvida. Y él viene reclamando derecho legal sobre esa cuenta. Tenemos la falaz creencia de que porque nos hicimos ese aborto o tuvimos esa relación hace 25 años atrás, ya está totalmente saldado o está totalmente olvidado. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión, no hay perdón, mi hermano, mi amigo querido, estamos siendo engañados por el diablo. La Biblia solo dice que nuestros pecados son perdonados y olvidados cuando hay confesión y arrepentimiento previo. Cuando la cuenta se salda a los pies de la cruz de Jesucristo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si no hay arrepentimiento y no hay confesión, la vieja cuenta está sin saldar y el diablo va a aparecer para cobrarte. La única condición para entrar a la presencia es la santidad. Si el Espíritu Santo nos está compungiendo y nos está guiando al arrepentimiento, no resistamos esa vocecita interior. Porque esa vocecita nos está conduciendo al arrepentimiento que nos lleva al perdón de los pecados, que nos lleva a la protección y que nos lleva a la intimidad con Dios. ¿Te das cuenta que esa vocecita interior que se llama Espíritu Santo busca lo mejor de nosotros? En cambio, la otra vocecita trata de apagar, de resistir la voz del Espíritu Santo para que sigas en estas condiciones. ¿Hay viejas cuentas sin saldar? Sí, hace 30 años, pastor, hay que saldarlas ya. Porque esa es una puerta abierta. ¿No te dije que la desobediencia le da acceso al diablo a tu vida? Es una puerta abierta para que el diablo entre y te robe todas las bendiciones. ¿Por qué hay tantas familias que están siendo robados por el diablo? Porque hay puertas que no se cerraron y hay viejas cuentas que no se saldaron. Si saldamos esas cuentas, cerramos esa puerta, entonces el diablo ya no tiene derecho para entrar y robarte más. Si esa vocecita interior te está guiando al arrepentimiento, ese arrepentimiento te va a conducir al perdón y el perdón te conduce a la obediencia te protege. Y si le agregas santidad en todas las áreas de tu vida, entonces tendrás acceso a la presencia del Señor. El diablo quiere engañarnos y confundirnos, pero es evidente. Las pruebas escriturales a favor de que solo la santidad nos abre un portón, una puerta inmensa, una brecha inmensa a la presencia de Dios es abrumadora. Solo santidad. Sin santidad no hay comunión. No se puede sentar uno a la mesa del Rey. La santidad. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y necesito un poquito de atención, de respeto, de reverencia para aquellos que en este momento van a tomar decisiones cruciales. Todo el mundo hace silencio y le pido que todo el mundo cierre los ojos. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta al mensaje de Dios esta mañana? El Señor nos está indicando claramente cuál es el modelo, el diseño para construir la nueva casa. Nos pide edificar una casa en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia. El Señor nos mandó edificarle casa
y nos da el diseño, la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Vimos la primera vez. El otro domingo, el domingo anterior, vimos el respeto y la obediencia a la palabra de Dios. Y hoy el tercer pilar sobre el que se edifica la casa para Dios es la santidad, porque la santidad nos abre una brecha a su presencia. La santidad, santidad, consagrado a Jehová. ¿Estoy consagrado a Jehová? ¿O mi vida todavía le pertenece al pecado? ¿O mi vida es un instrumento en las manos de Satanás? ¿Estoy alejándome del pecado cada día? ¿Estoy separándome de los antros de maldad cada día más? ¿O me estoy metiendo cada vez más? ¿Por qué no tomamos la decisión hoy de alejarnos del pecado, de alejarnos de la maldad? Ni aún se nombre, decía Pablo, cosas que no convienen entre ustedes. Ni aún se nombre. Pablo está horrorizado por las cosas que se dicen. Si viera las cosas que hacemos, Pablo. Si tomamos la decisión de apartarnos de esos antros, donde lo único que se habla es maldad, donde se critica los cuatro vientos y donde apagan nuestra fe, en esos antros de maldad que nos inspiran y nos influyen a robar, mentir, ser corruptos y vivir lejos de Dios. Esos antros, las cosas que vemos, que nos enseñan, que lo único que hacen es apagar nuestra fe y que nuestra confianza en Dios sea cada vez más débil. Echan abajo todo lo que recibimos el domingo, echan abajo todo eso. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decirle al Señor, consagrado, viviré consagrado para ti? Santidad absoluta. ¿Es difícil, pastor? Claro que lo es, para usted y para mí, claro que lo es. Pero piensa en los beneficios. El diablo te ofrece beneficios que son temporales, pasajeros, y el infierno del otro lado. Pero el Señor nos promete cosas aquí abajo que el diablo ni este mundo te pueden dar, y la vida eterna en el más allá. Piensa que la bendición más grande es estar en la presencia de Dios, es disfrutar de su comunión, estar a la mesa del Rey, recibir su consejo, su dirección. ¡Wow! Eso no tiene precio. Santidad. ¿Cuántos en esta mañana? Para grandes y niños, para todo el mundo. ¿Cuántos en esta mañana saldan viejas cuentas? No apagues, no silencies, no resistas la vocecita del Espíritu Santo que trae a tu memoria cosas que pasaron ayer o hace 500 años atrás. El Espíritu Santo te está trayendo la convicción de pecado. Créemelo. He orado para que esto suceda en tu vida y en la mía. Pues el Espíritu Santo está convenciéndote de algún pecado no confesado. Viejas cuentas, cosas que tu esposa no sabe y debe saber, cosas que tu esposo no sabe y debe saber. Viejas cuentas que no han sido saldadas en la presencia de Dios. Recuerda que el diablo nos observa. Y no vamos a arreglar cuentas por temor a lo que nos va a hacer el diablo. Eso no es nada, mi hermano. Con saber que hemos entristecido al Espíritu Santo, con saber que hemos ofendido la gloria y la honra de Dios, hemos vituperado el nombre del Señor, y con saber que podemos tener acceso a la presencia del Señor. Eso debe motivarnos, el amor a Dios, el respeto a su palabra, el temor de Dios en nuestra vida por volver a tener comunión con Él. Esa debería ser nuestra motivación, el amor a Dios. Olvídate del diablo y piensa que hemos ofendido a Dios y que nos estamos privando de enormes beneficios porque no hay sobre nuestra mente una inscripción que diga pertenece a Jehová, consagrado, santidad absoluta para Jehová. Tomemos la decisión esta mañana, iglesia. Vamos juntos, ustedes y yo, vamos, tomemos la decisión de vivir en santidad
de arreglar cuentas. Pon en orden tu vida. Estos asuntos son demasiado serios como para tomarlos a la ligera. Pon en orden tu vida. Arregla todas las cuentas que tengas que arreglar para que la presencia del Señor no falte en tu vida.